punto de finalizar el año 2022, nos agrada presentarles a José Lois Malcún, un reconocido economista, quien fuera gobernador del Banco Central, de una amplísima experiencia, asesor ha trabajado con organismos internacionales, asesor de instituciones o entidades privadas que trabajan en el área financiera. Él conoce muy bien la economía y sabe lo que está pasando. Pocas veces hemos tenido un año con tantas incertidumbres, tantas dificultades y previsiones incluso negativas, sobre todo por una guerra que se ha extendido en el invierno con una intervención militar de la Unión Soviética sobre Ucrania, después de una pandemia terrible que paralizó la economía mundial. Pues las previsiones de crecimiento se reducen significativamente. El año 2023 está lleno de incertidumbre. Inglaterra acaba de entrar en una recesión. Estados Unidos está a punto de entrar también en una recesión y eso, por supuesto, que tiene un efecto sobre la economía dominicana. Nuestro turismo, la espina dorsal de la economía, como ha dicho el Banco Central de República Dominicana, se ha comportado bien, pero eso no significa que nuestra economía esté bien. Agradecemos a Lois Malcún que ha aceptado conversar con nosotros sobre las previsiones de este año. El Banco Central ha mantenido una previsión de un crecimiento de la economía cercana al 5% para el 2022, entre 5 y 5.5%. Habría que ver si eso se va a haber realizado cuando al final concluyan las cifras de este año 2022. Gracias, Lois. He hecho esta introducción porque acabo de leer un artículo tuyo con muchas previsiones. ¿Cómo está? ¿Cómo ve? Yo sé que es un poco preocupante lo que tú has escrito y la manera en que tú lo has dicho. La economía dominicana, como efecto de lo que está pasando en la economía mundial, tiene previsiones nocivas, nefastas, terribles. ¿Qué hay que hacer? Esconderse, no comprar, no salir a la calle, apretarse los cinturones, pagar deuda, apretarse los cinturones. Bueno, el año comenzó con mucho optimismo. Sí. Todos pensábamos que el 2022 iba a ser espectacular, después de un 2021 donde tuvimos un crecimiento de 12.5 y real de casi 5, habla de un rebote por la crisis de la pandemia, pero realmente crecimos bien. Y bueno, a partir del 24 de febrero todo cambió en el mundo, con el inicio de la guerra en Ucrania, o la invasión de Rusia a Ucrania. Ahí comenzaron a cambiar los números. En enero, febrero registramos un crecimiento de 6.1 del PIB. O sea, se veía que este año podíamos inclusive superar el 6% del PIB en el crecimiento. Y estamos en un 5.2 y posiblemente cerremos alrededor de 5. O sea, estamos hablando de una caída del 1% del 1% del PIB. Sí. El año que viene se perfila todavía peor. O sea, podríamos bajar más el crecimiento. 4.5, entre 4 y 5. Hasta lo dijo el propio presidente Abinader en una reunión que tuvo en un evento con la Asociación de Comerciantes. Creo que se perfilaba un crecimiento entre 4 y 5. Pero claro, siempre nos autoalabamos porque estamos mejor que la mayoría de los países latinoamericanos. Y como estamos mejor que la mayoría, bueno, está bien. O sea, eso quiere decir que el país está mostrando una fortaleza y una resiliencia hacia la crisis mayor que la del resto de los países, salvo excepciones, Panamá quizá. Sí, pero hay países que tienen un efecto político adicional al que tienen los demás. En el caso de Colombia hay una complicación de la economía, una reducción significativa de su crecimiento económico como consecuencia de la instalación de un gobierno que generó algunas dudas.
En el caso de Argentina hay una seria crisis No, política. La inflación. Y Ese la es el grave inflación. problema de Argentina. 30, 40, 50% al año. Ya. Y en el caso de Chile también ha habido Chile tiene muchos problemas y muchos está problemas. retrocediendo, Ya. hablando ya de cambiar el modelo de seguridad social, de capitalización a reparto, o sea, volviendo 80 años atrás. Entonces, Chile ya también tiene problemas, como también algunos países. Brasil, bueno, acaba de venir un gobierno nuevo y no se sabe No se ha instalado todavía. con qué viene, exacto, con qué viene Lula, con qué esquema de pensamiento. Y en fin, Venezuela, tú sabes, aunque se ha recuperado porque los precios del petróleo han aumentado y ellos han comenzado a producir más petróleo, pero es una economía que está hecha que está pedazos, seriamente lesionada. Y eso no se va a levantar ni aunque el petróleo suba a $200 el barril. Venezuela no va a salir a camino. Sí, porque hay un problema de fondo. Sí, no, eso es un... Nicaragua, mira cómo está. Entonces, en realidad, nosotros, si tú nos ubicas o nos comparas con el resto de América Latina, decimos, bueno, está bien, estamos creciendo un 5%, vamos a ser posiblemente el segundo o tercer país con más crecimiento. Y con eso lo tranquilizamos, pero no es, se va a sentir. Se va a sentir en la economía, en la demanda, en la inversión, en el sector inmobiliario, se va a sentir. Las medidas que ha tomado el gobierno para hacer frente a la inflación y proteger sobre todo a los sectores más desfavorecidos, los más pobres, ¿han sido correctas? Las medidas adoptadas por el Palacio Nacional para hacer frente a la inflación. Sí, definitivamente, y por eso no tenemos una inflación de 12 o 13% ahora mismo. ¿Es sostenible eso? Bueno, aumentando el déficit y la deuda. El déficit este año ya aumentó 6.6%, porque era 3% del PIB. O sea, el déficit del 2022 estaba supuesto a ser 175 mil millones de pesos. Eso representa el 3% del PIB. Vamos a menos, estoy hablando de 56 mil, 57 mil millones, que es un 1% por cada un del 1% del PIB. Sí. ¿Qué pasa? Tuvo que aumentarlo a 3.6, la meta en el presupuesto revisado. O sea, aumentó casi 40 mil millones el déficit. ¿Por qué? Porque, oye, más o menos eso es lo que se ha gastado en la congelación al precio de los combustibles. Del precio de los combustibles. Si hubiéramos soltado el precio de los combustibles, la inflación no hubiera estado en 8, la interanual está en 8.23 a octubre, y la acumulada en 6.70, hubiera estado en 12 o 11 o 12% la inflación. O sea que ha sido medida, aparte de todas las otras medidas, subsidio al gasoil, subsidio el bono luz, el bono gas, el bono aquello, el bono esto. O sea, y los subsidios hasta incluso a las personas afectadas por el ahogamiento de vehículos con una inundación. Todo, aquí se le ha ayudado a todo el mundo, o sea, todo el que ha pedido se le ha dado. Y el presidente ha sido bastante, diría yo, abierto a esas demandas, sensible al problema, porque él sabe que la gente está sufriendo. Aquí el poder adquisitivo se ha caído. Porque una cosa es la inflación y otra es el precio, el aumento en el precio de la canasta básica. La gente dice, pero tenemos un 8.3%, 8.23% de inflación. Pero si tú comparas lo que tú comprabas antes, un año atrás con lo de ahora, el aumento de la canasta básica es más de casi un 20%, 25%. Y eso pasa en todos los países del mundo. Pasa en Inglaterra, que está en una crisis brutal en este momento, donde está hablando de aumentar impuestos para hacer una brecha de 60 mil millones para que la libra no se siga devaluando. Y una reducción significativa del precio, del valor de la libra de esterlina. Claro, se ha derrumbado por eso. Porque es que están acumulando muchas deudas y muchos déficits. Por ejemplo, el Banco de Inglaterra compró casi 50 mil millones de libras en bonos del fondo de pensiones. ¿Por qué? Porque los bonos viejos, al subir la tasa de interés, el rendimiento de los bonos viejos se cae, el valor de esos bonos está en el suelo. Y para evitar una bancarrota de los fondos de pensiones de Reino Unido, el banco tuvo que salir a su rescate. ¿Por qué en República Dominicana
el valor del peso se ha empoderado en vez de reducirse, cuando en las monedas en general está ocurriendo devaluaciones? Bueno, porque ha habido un flujo de dólares muy grande. Recuérdate que ha habido un aumento sustancial de las remesas, el turismo, las exportaciones, las inversiones externas, en realidad, y los préstamos también, que son entradas de dólares. Entran los préstamos. Nos estamos endeudando un promedio de 2.500 millones al año de dólares cada año. O sea, es el financiamiento neto que le llaman el presupuesto. Nos pedimos prestados 5.000 millones, ponemos un bono, pedimos prestado, pero pagamos la mitad. Ya. Entonces queda un financiamiento neto. Entonces toda esa entrada de dólares, con una caída de la demanda, como ha habido de muchos bienes, eso obviamente ha producido una revalorización del peso. Pero eso es temporal. Ya de nuevo el peso está devaluándose respecto al dólar y volverá a coger su nivel normal. O sea, yo no dudo que antes de fin de año esté muy cerca del 55, 55.5, lo que quiere decir que esa devaluación de 6%, 7%, a donde llegó, se va a reducir al menos la mitad a fin de año. Y el año que viene, con cuidado. El año que viene hay que manejar eso con también mucho cuidado, porque la devaluación se puede acelerar. Se puede acelerar en el 2023. Sí, la recesión, como muchos esperan, sea más profunda de lo que uno quisiera. Vemos a China, que está en caída libre, con una crisis ya sociopolítica. El problema del COVID-0 lo tiene a ellos una situación creciendo. Ellos mantenido. Parece que hay algo que el mundo no conoce y que ellos sí saben. Sí, ¿es verdad? ¿Será eso? Bueno, no sé, pero ya están flexibilizando. Ya decidieron que van a abandonar la política de COVID-0. Ya. Porque si siguen en eso, ya, China se hunde. Ya. No puede aguantar crecer 3% o 4%. Ya. Europa está igual. El problema con Europa es que está en el centro de la guerra. La inflación está en un 10% todavía hoy. 10 y pico, y la de Inglaterra en 11%. Entrando el invierno. Entrando el invierno. Entonces Rusia... Sin combustible. Rusia le ha disminuido los suministros de gas en un 70% a Europa. Y ahora Europa decide fijar un tope al precio del petróleo. ¿Cuál es el tope? $60 el barril. 55, 60. A eso se unen los países del G7, Estados Unidos, Canadá, Japón. Y Rusia, en respuesta a esa decisión de fijar ese tope, le dice, está bien, no hay problema, no hay petróleo. No hay petróleo, sí. Le va a cortar todo el petróleo a Europa. Y posiblemente le corte el gas. Y posiblemente haya problemas con el suministro de uranio, porque Rusia es el principal productor de uranio del mundo. Del mundo. Y le suple a Estados Unidos para sus plantas de energía atómica. Sí. Entonces, es una cadena de hechos que están agravando el panorama. Cada día lo agravan. En vez de buscar una solución, cada día las confrontaciones entre los poderes de las grandes potencias se va agudizando. Uno tiene que preocuparse porque, por ejemplo, ayer leí informaciones de que determinados organismos de la seguridad rusa detuvieron un intento de uso ya de armas nucleares por parte de Putin. No sé si viste esa información. Y ya se habla de que hay unos aviones con armas nucleares rusos que fueron detectados y que fueron enfrentados por Ucrania, con apoyo, por supuesto, de Estados Unidos, de Inglaterra, Francia, Alemania. Entonces, me gustaría saber, el manejo, las políticas monetarias, ¿pueden tener efecto positivo en situaciones como estas? Bueno, el problema es que la política, el problema que puede estar sucediendo es que Rusia se desespere. Rusia está creciendo ya negativo y va a seguir creciendo negativo el año que viene. O sea, la economía rusa se está desinflando. Sí. No puede ahora sentarse en una mesa de negociación con lo de Ucrania, porque podría interpretarse que es una derrota
ellos quisieran una salida, pero una salida negociada donde ellos salgan con algún pedazo de Ucrania de ellos, a cambio de que le quite las sanciones, a cambio de que el flujo de petróleo vuelva a Europa, en fin, una negociación que está muy lejos de verse, no hay posibilidad. Pero se ha hablado, el presidente Biden habló de la posibilidad. Sí, pero lo dijo de una manera media ofensiva. Sí, casi ofensiva, de la posibilidad de un diálogo serio con Rusia, pero sobre la base de que Rusia abandone Ucrania. Ese ¿no? es el problema. Eso no se ve en el horizonte. En el horizonte no se ve. No se ve. Y no creo que tampoco va a haber riesgo nuclear. No hay riesgo nuclear. Yo creo que eso yo lo descarto. ¿Tú lo descartas? Sí, yo no descarto una expansión de la guerra, que Rusia vuelva a intentar avanzar en Ucrania a partir de enero y trate de meterse más a fondo hasta llegar a Kiev. Eso yo no lo dudo. Bueno, dicen porque que está Europa tampoco puede seguir financiando la guerra de Ucrania. Eso lo saben los rusos. Pero son los americanos los que están financiando, Bueno, sobre todo, pero Europa ha metido muchos armamentos, Alemania principalmente, Francia. Entonces va a llegar un punto, Inglaterra, que está jodida, no puede seguir financiando la guerra. Entonces va a llegar un momento donde quizás se quedará solo Estados Unidos, hasta donde digan, bueno, ya. Pero el problema se complica, el problema es que puede haber una... Mira ahora el caso de Estados Unidos, aprueban una ley que se llama ley de inflación, ¿no? Y esa ley ahora genera un conflicto con Europa, porque esa ley es una ley para reducir la contaminación, dando incentivos a la producción de combustibles que sean no contaminantes. no contaminantes, sí. Pero cuando tú lees la ley, que son 700 páginas, no es que yo la leí, pero tú lees algunos artículos, te dice, bueno, le vamos a dar exenciones fiscales a los productores de vehículos eléctricos en Estados Unidos, ¿no? Sí. Para evitar la contaminación. Pero eso es un golpe mortal a Europa, que es uno de los principales exportadores de vehículos eléctricos de Estados Unidos. Como también habla de financiar plantas nucleares, usar hidrógeno como una fuente de combustible. Todo eso es una política, esa ley es una política proteccionista que está implementado en Estados Unidos. Entonces Europa contra ahora mismo... Su aliado de Europa, contra su aliado europeo. Sí. Entonces, ¿qué pasa ahora en Europa? Se suma ahora, a la crisis europea se suma el hecho de que van a perder su principal mercado, que es Estados Unidos, o parte de su mercado. Sí. Entonces, todo ese tipo de cosas, ya están hablando en Europa de tomar represalias, porque eso viola los acuerdos de libre comercio, y la ley está muy bonita porque te la pintan como una ley para mejorar el ambiente, limpiar la... Pero esas contradicciones quedaron muy claras en la visita del presidente de Francia a Macron a Estados Unidos. A Estados Unidos, exactamente, la pasada semana. Entonces, bien, vuelvo a República Dominicana. Vamos a volver para acá. La tasa de política monetaria en República Dominicana ha sido subida, está en 8.5. Sí. Esa política de ir subiendo la tasa de política monetaria hasta este punto, ¿ha sido correcta? ¿Es plausible que el Banco Central definitivamente ya encarezca el costo del dinero? Y lo tiene que encarecer más. Sí, porque primero la FED va a aumentar la tasa en diciembre. ¿Otra vez? Sí, no va a aumentarla quizás, porque como el impacto del aumento de las tasas de interés no ha generado un aumento en el desempleo. Eso es increíble. Estados Unidos tenía una tasa de desempleo de 3.4 hace 6 meses y ahora está en 3.7, 3 décimas. O sea que se ve que esas alzas en los tipos de interés en Estados Unidos no han afectado el empleo y por tanto la FED dice, no, pues yo tengo espacio para seguir aumentando. Para seguir aumentando, sí. Y va a aumentarla. ¿Cuánto? Probablemente menos de 75. La va a aumentar a 0.50 y la va a llevar a 4.5. Y en febrero va a volver otra vez a aumentar la tasa. Porque recuerden que la inflación está en un 7.7 en Estados Unidos todavía. Sí.
Eso es altísimo para ellos. Y la canasta básica también ha subido casi un 28% en este año. O sea, eso es mortal. hay gente que, uno porque no lo oye, pero si tú tienes un amigo dominicano viviendo allá, hay que oírlo hablar como... ¿Quién no lo tiene? Bueno. Y sobre todo en un gobierno asediado por una derecha muy fuerte y con miras a un proceso electoral. Exactamente. Entonces, aquí la tasa de política monetaria va a subir, si la sube la FED a 4.5, va a subir a 9, y en el año que viene va a estar cerca de 10. A 10. Y los intereses de los bancos, ya tú sabes, sobre 18, 20% y por encima de 20%. Es decir, que ¿Para sí, qué? Para frenar la economía, el circulante y bajar la inflación, porque el objetivo de esto es bajar los precios. Nadie quiere que la economía deje de crecer, nadie quiere que las empresas despidan gente de su trabajo. Al gobierno no le gusta eso, que digan que aumentó el desempleo. Pero ¿qué hace una empresa cuando ve que la tasa de interés, su costo financiero aumenta? Sí. Tiene ahora que visualizar un aumento de salario, porque hay que aumentar el salario. Hay que aumentar el salario, sí. Eso viene por ahí. Y su materia prima está por la nube todavía, porque las materias primas han bajado, pero muy, muy poco. Ya. Es como el gas, si tú ves la curva del gas, es así, y la del petróleo, así. Pero tú vas a ver, con las medidas que viene va a tomar Rusia, ya la OPEP dijo que no iba a bajar los precios. Ya. Eso lo dijo hoy. Ya. Y Rusia va a cortar el petróleo a Europa. Eso va de nuevo, va a ser así. Y ya se perfila $100 el barril de petróleo. Otra vez. Y el gas lo van a meter en 8, 9 pesos por millones de BTU británica. Llegó a 9, pero estaba en 2,5 hace un año. O sea que estamos hablando de 3 veces el precio, el costo de la electricidad en Europa. Es una cosa increíble como ha aumentado. Y esto no tiene que ver solo con un país, sino con el conjunto de la economía internacional. Y sí tiene que ver con un país, tiene que ver con Rusia, su intervención y las decisiones que ha adoptado Rusia para no dar su brazo a torcer, como dicen, en el interés suyo de conquistar el control de Ucrania. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con José Lois Malcún, economista, que además nos está ayudando a entender no solamente la parte económica, sino también la parte económica con las políticas y las decisiones en el ámbito de política internacional que están en juego en este momento. Volvemos en un momento. Por lo que hemos hablado previamente y las perspectivas del año 2023, que entrará dentro de un mes, las previsiones para el año 2023, Lois. Después de esto, viendo el desarrollo de estos acontecimientos, no va a haber nada positivo en el mes de diciembre. La presión y las contradicciones entre Europa y Rusia por un lado, más Estados Unidos y Rusia por otro, y Europa y Estados Unidos, prevén que vamos a seguir teniendo un 2023 lleno de nuevas incertidumbres. Definitivamente, de muchas incertidumbres. Ahora, pero en la vida, a veces, lo malo que le pasa a otro te puede beneficiar. Sí. Hay que verlo también con cierto egoísmo. Por ejemplo, si Europa se queda sin combustible para la calefacción en invierno, ¿podemos esperar mucho turismo? Podemos meter, aquí pueden llegar 2 millones de turistas adicionales de europeos para que no se mueran de frío. Sí, claro. Porque esta calefacción es más barata que la que van a tener. Es mucho más barata que la europea. Entonces, todos son factores que pueden incidir a favor o en contra. Sí. La remesa, obviamente, el año próximo, si el desempleo aumenta, que yo creo que va a aumentar en Estados Unidos, yo estimo que el año 2003 va a estar en 5%. El desempleo. Sí, se va a meter a 5. El sector inmobiliario va a ser muy golpeado por la tasa de interés. Eso es definitivo. Ya se siente eso en Estados Unidos.
Y eso afecta mucho la economía. ¿Y va a pasar aquí también? Aquí también. Es muy dinámico el sector inmobiliario. Aquí en se ha República caído este Dominicana. año. Si tú ves cómo creció el año pasado, creo que un 18, 20%. Este año no está bien, no sé, 3, 4%. El sector aquí inmobiliario ha ido en picada. Y es normal, todas partes está pasando eso. En China han aparecido ciudades fantasmas. ¿Tú sabes lo que son las ciudades fantasmas? ¿Cuáles son las ciudades fantasmas? O grandes construcciones de edificios, cientos de apartamentos, miles de apartamentos. Sin nadie. Con centros comerciales y fábricas, que ahora resulta que esas fábricas no pudieron operar, la gente ya no tiene trabajo y se movió a ciudades cercanas buscando empleo y la ciudad está vacía. Está fantasma. Además que las hipotecas no las pueden pagar porque también hay problemas allá. Como pasó en el 2008 en Estados Unidos con la crisis de las hipotecas. Con la crisis de la hipoteca. Sí. Entonces, esas ciudades fantasma ahora se están proliferando en China, donde hay inversiones de miles y miles de millones que se hicieron para construir apartamentos, centros comerciales y facilitar, como aquí hacemos con la zona franca, centros industriales, ¿no? Yeah. Eso es un problema. China está en problemas. Aunque digan lo que digan, la India quizás sea de los pocos países así que yo veo que está sorteando la crisis mejor. Porque la India está creciendo sobre un 6%, el año pasado creció como un 9, un 8%. India pudiera ser en el futuro la sustituta de China en cuanto a suplir bienes al resto del mundo. Porque China va a ver, además China ya, la gente se está cansando del comunismo chino, está hastiada. ¿En China? Sí. Ya es un régimen que ya está desgastado. Y eligen a Xi Jinping otra vez. O sea, un individuo que está, como digo, ya ese régimen ya, en un país ya con un capitalismo desarrollado en cuanto a todo lo que tiene que ver con la industria, el comercio, ya tiene que explotar por un lado u otro. O explota por la parte política o explota por la parte económica. Pero esa idea celestial, sí, esa fusión maravillosa de un régimen cerrado, dictatorial, con una economía abierta, eso funcionó, pero ya eso se está desgastando, la gente se está desesperando porque en la medida en que crece esa nueva generación de jóvenes, intelectuales, muchos de ellos que van estudiando, se van preparando, ya no se satisfacen con un buen sueldo. Quieren hablar, quieren hacerse sentir en la política, aspirar. Y es un partido cerrado, es una vaina, es un club, sí, es una mafia que hay política que no deja a nadie, y todo el mundo aspira a moverse en el mundo político. En la democracia, todo el mundo que, aunque tú seas un empresario, tú aspiras a un puesto público, sí, o si te ofrecen algo que... Nunca habíamos visto una situación como la que se presentó con Jiang Zemin en la reunión del buró político del Comité Central del Partido Comunista Chino. Eso fue feo. Que hubo que sacarlo. Muy feo. Estaba al lado de Xi Jinping y hubo que sacarlo. Muy feo que tuvo. Entonces, eso te demuestra a ti a dónde han llegado esa gente. A dónde han llegado, sí, ciertamente. Hay la posibilidad de que en la economía, en convertirse en ese motor económico del mundo, la India pueda sustituir a China. Ya se sabe que tiene más habitantes o llegó a la misma cantidad de habitantes que China. La India tiene un problema, obviamente, que es un país tremendamente desorganizado, dividido, con más de 50 idiomas diferentes, sí, que no se comunican entre sí, sí, castas, sí, tradiciones, que ya China superó en muchos aspectos. Eso es una limitación que tiene la India. Y en eso no se puede comparar a China. Pero al ritmo que va la India, con el crecimiento de la India, en 15 o 20, 30 años, puede ser que sustituya a China. Sí. Ahora tienen que hacer cambios políticos también. Tienen también hábitos y costumbres que nosotros realmente consideramos que son atroces. Sí. O sea, familias que te obligan a casarse con los 7 y 8 años, o sea, sí, y violaciones que no se penalizan. Hay mucha libertad
contra la mujer, o sea, hay abuso contra la mujer, En la India, discriminación. sí. Es indignante cómo la India realmente trata al sexo femenino. Así indignante. Sí, ciertamente. Me gustaría saber, Lois, ¿hay alguna posibilidad de que nosotros desarrollemos políticas con miras a aprovechar las oportunidades que ofrecen estos cambios a nivel internacional? Yo creo que sí. Sí. Primero somos un país, mira, tú tienes ahí 4 cosas que tenemos buenas aquí. A ver, Transparencia. sí. Somos transparentes, ¿verdad? Ahora estamos siendo muy transparentes. Estamos mejorando la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana. Son dos cosas sumamente importantes. Seguridad jurídica y seguridad ciudadana. Sí. Y estamos haciendo un manejo del gasto público que nunca antes de la época, creo que de Trujillo, se había hecho. O sea, la calidad del gasto, el manejo del presupuesto, se está haciendo con transparencia. Tenemos una administración pública definitivamente que ha cambiado el escenario del país. Yo creo que con paz social, seguridad jurídica, seguridad pública y transparencia, el país va a traer mucha inversión. ¿Por Eso qué es área, fundamental. ¿Qué área se puede? Por ejemplo, a la zona franca le está yendo muy bien. Y le va a ir mejor, porque muchas inversiones en China, probablemente muchos inversionistas extranjeros que están en China o en otros países con problemas pueden venir para acá, donde tienen playa, tranquilidad, tienen paz, seguridad. Sí. O sea, el presidente ha logrado que el país se afiance en el mundo como un país que ha logrado una consolidación de su sistema político. Eso no lo puede negar nadie. Sí. Hemos elevado todos nuestros índices de desarrollo humano, han mejorado. O sea, nosotros estábamos en el tope de los países más corruptos. ¿Tú no te acuerdas? Sí. En el tope de los países con más falta de institucionalidad. En el tope de los países que carecían de transparencia institucional. Entonces, todos esos aspectos han mejorado mucho y es un tema del que se habla en todas partes del mundo, inclusive en Europa, en Estados Unidos. Hay un cambio real. Y ese cambio... En una ocasión dijo, la República Dominicana está de moda. Está de moda. Y eso puede ayudar a que vengan muchas inversiones. Se estiman, ahí hablaron de unos 500 millones de dólares para el año que viene, que podrían invertirse en zona franca. Si eso es así, y como te digo, si el invierno es fuerte en Europa, ojalá sea fuerte, y la calefacción, y no puedan prender la calefacción porque no tienen gas, aquí va a tener que ponerse como, yo creo que todos los aviones que están parados alrededor del mundo, sí, lo van a tener que poner a funcionar para mover al turismo que va a tener que va a buscar un ambiente más cálido, y eso lo van a encontrar en el Caribe. Yo digo esto riéndome, pero es verdad. O sea, estamos hablando de que son factores que pueden favorecernos, así como hay otros que nos pueden desfavorecer. Si hay más desempleo en Estados Unidos, eso puede afectar las remesas, porque en ese aumento del desempleo habrá muchos dominicanos que pueden perder su empleo. Sí. Entonces es un factor que hay que considerar. Por ejemplo, el comercio externo también es otro factor, porque si las economías entran en recesión, a la economía donde exportamos, eso también puede afectar nuestro mercado. También. O sea que hay un balance, cosas que pueden pasar positivas y cosas que pueden pasar negativas. ¿Cuál es lo importante? Mantener el empleo. Ese es el objetivo número 1 y bajar la inflación, por supuesto. Aunque nuestra balanza comercial lamentablemente es muy deficitaria, negativa. Siempre lo ha sido. Con Estados Unidos, con China, con Europa, con todo el mundo. No, con China, con todo el mundo. 10.000 millones al año. Sí. 10.000 millones de dólares de déficit aproximadamente. Sí. Eso es mucho, claro, lo cubrimos con los servicios, sí, turismo, inversión extranjera. Entonces, por eso decimos, bueno, sigamos con balanza comercial negativa. Pero eso no es bueno. Ya, pero bueno, nosotros hemos desarrollado una economía de servicios. Claro. Y nuestra economía está bastante bien, digamos, servida
en ese sentido. Sin embargo, hay una industria, hay una agroindustria, está el tema del sector inmobiliario que ha decrecido bastante y tenemos un tema que puede ser un punto débil en esas posibilidades, que es el sector eléctrico de República Dominicana, que no tiene, digamos, toda la garantía. ¿Qué se puede hacer en ese sentido desde tu punto de vista? Como estamos hablando de crisis energética en Europa, el sector eléctrico, nuestro sector eléctrico, nuestra crisis. El sector eléctrico de este país, el problema no es, bueno, ya se va a comenzar una producción de nueva generación, Sí. de casi más de 1.000 millones de megavatios nuevos que se van a incorporar. Sí. Vamos a tener una oferta muy por encima de la demanda. Pero para ser instalada, ¿cuándo? Bueno, 3 o 4 años. 3 o 4 años. Sí. Pero ahora mismo no es que tengamos un déficit realmente de energía. Aquí lo que tenemos es un maldito desastre en la administración de la distribución y en el manejo de las distribuidoras. Ese es el problema de aquí. ¿Tú entiendes? Por eso yo digo que mientras el Estado esté administrando la distribución de energía, nosotros estamos ahí jodidos, aunque tú pongas una planta nuclear para producir energía que abastezca 3 veces la isla. Entonces yo digo que mientras el Estado administre. Yo siempre he estado a favor de que se privatice el sector eléctrico. Esa ha sido mi posición. Aún hubo un fracaso hace 20 años, que con el intento que se hizo de privatizar, bueno, pero eso no quiere decir, si tenemos 70 años de fracaso con el gobierno administrando el sector eléctrico, el que hayamos fracasado 3, 4 años con la privatización, que no se hizo como debió hacerse, se hizo mal, eso no quiere decir que la privatización no sea una solución, porque hay diferentes esquemas de privatización. ¿Pero hay que privatizar la distribución o hay que privatizar la administración del sector eléctrico? Bueno, la distribución es lo fundamental. Ya. Porque la transmisión podría ser, pero tú sabes que la transmisión es lo que le genera a lo que era la CDE y ahora el ministerio le genera un ingreso a la transmisión. Pero el problema está en la distribución, en los déficits. Ahí hay un hoyo de 800 millones de dólares al año, sí, el déficit eléctrico. Ya, que es un déficit que debe pagar el Estado. Tenemos que buscar una empresa, tenemos que inclusive zonificar el país, decirle a una empresa, mira, cójase toda la zona turística del norte, el Cibao. Eso es la masa. Métase otra para el sur, ahí viene el sur, ahí está Punta, ¿cómo esos son los huesos. Sí, pero se va a convertir en masa. ¿Y el este es hueso. Con Pedernales, tú dices. Sí. No, el este es la masa. Y el norte también lo es. Ya. Y tú puedes incluir en el sur la capital. También. Bueno, sí, divide en 3 el país y tú haces un proceso de privatización donde pudieran haber varias empresas que se encarguen de eso. Para que en cada hogar de este país haga un maldito contador que mida la luz. Aunque el gobierno le subsidie la mitad, no importa, pero que se mide el consumo de cada hogar y que no se abuse de ese consumo, que tú no tengas que pagar parte de ese, y el robo de energía también, que tú sabes que ese es otro problema que hay en este país, las grandes empresas roban energía. Entonces, eso se da porque el gobierno o los gobiernos son los que administran el proceso de distribución de energía. Pero yo no escucho ese discurso en el sector oficial. Pero a mí no me importa. Eso es mi opinión toda la vida. No, yo sé que tú, pero parece que... Porque aquí es un tabú hablar de privatización. Sí, hay lentitud en tomar decisiones. Yo dije, bueno, pero eso era acá. Si el año que viene vamos a entrar en crisis, o el país entra en un momento de que necesita recursos y no lo consigue porque colocar un bono te va a costar un 8% de interés. Y no te conviene colocarlo. Sí. Tú vas a tener que tener cuidado el año que viene colocando bonos. Mejor endeudate aquí en pesos. Sí. O vende parte de los activos. ¿Por qué tú no puedes vender parte de Punta Catalina? Yo le tengo miedo a decir esa vaina. No.
Pero yo vendería el 48 o 49% de Punta Catalina y le doy a administrar Punta Catalina a una empresa reconocida, a un concurso, claro, y se la doy para que la administre. También. Y te aseguro que los problemas se acabaron en Punta Catalina. Pero Punta Catalina está teniendo beneficios. Sí, está teniendo beneficios. Está bien, pero tú puedes generar 2.000, 1.500, 2.000 millones de ingresos en un momento de crisis. Estoy hablando de momentos de crisis, donde los gobiernos tienen que tomar medidas. ¿Y por qué desde el gobierno hay cierto temor con el tema de privatizar, por ejemplo, la distribución de la energía eléctrica? Bueno, por la experiencia que hubo con el gobierno de Hipólito. El que la privatizó fue Leonel. Recuérdate, la privatización hizo Leonel. Ya. Y Hipólito después lo revirtió. Sí. Por los problemas que hubo con la empresa española, la famosa Unión Fenosa. Unión Fenosa, que se llevó el 70% del contrato y hizo barbaridades. Porque Aterrey y Juan Carlos era socio de esa vaina. Y se creían que podían venir aquí, que era un país de indios, hacer cualquier... No, por eso fracasó. Pero si se hacen las cosas bien, con empresas serias, reconocidas, es diferente. Pero yo no le tengo miedo a eso. O sea, a veces se le ha impregnado al dominicano como que eso es un pecado hablar de ese asunto. Como que te llevan al paredón si tú hablas de que hay que vender un bien del Estado. Oh, pero ven acá. Eso lo hacen en todos los países del mundo. Entonces, como te digo, vienen momentos si difíciles. Te designaran ministro de Energía y Minas, ¿tú apostarías a privatizar la distribución del sector Si el presidente me lo autoriza así. Pero yo una vez, te voy a contar una anécdota, ¿no? Yo una vez, cuando la cuestión de la crisis bancaria, del fraude bancario. Sí, digo, presidente, si nosotros vendemos el Banco de Reserva, podemos cubrir gran parte del hoyo ese del Baninter. Y así ya no tenemos problemas, porque en ese entonces el Banco de Reserva contaba uno bueno. Y me dice, mira, Barzano, tú ves esta mano que está aquí. Esta mano nunca va a firmar la privatización del Banco de Reserva. Así que vaya de aquí, no le ves. Esa fue la respuesta de Hipólito. Sí. ¿Qué me va a decir el presidente Luis Abinader cuando yo le diga, presidente, mire, yo encontré en esa EDES un verdadero desastre de todo tipo, desde administrativo hasta técnico? Pues se manejan las sedes con 200 a 300 personas. Yo la manejo con 1.000. Con 1.000 personas. No con la que hay ahora, que son como 8.000. 8.000 personas, bueno, sí. Eso es. Y hay un estudio de una empresa chilena. Sí, claro. Que dijo eso, que se podía manejar con 1.500 personas. Pero eso implica decisiones drásticas. Que a veces hay momentos que esas decisiones no son oportunas. Ahora estamos en un momento donde no se quiere tomar decisiones que afecten a nadie. Todo lo contrario. El presidente quiere ayudar a todo el mundo. Sí. Porque la situación no es fácil. No es fácil. Entonces, echar a la calle... Pero además el dinero no da para resolver los problemas que tiene la sociedad dominicana. Y no hay manera de plantearse una reforma fiscal. No puede dar cuando este país tiene un 15% de presión fiscal. Es el tercero más bajo de América Latina. Todos los países de América del Sur son 18, 20, 22, 23% de presión fiscal. Y nosotros tenemos un 15%. Entonces, ¿cómo tú puedes manejarte con todas las necesidades que tiene el país de infraestructura, educación, salud, seguridad social, pobreza, etcétera? No puede. No alcanza los recursos. Bien. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con José Lois Malcún, economista, muy vinculado al Partido Revolucionario Moderno, presidente, que no lo habíamos dicho, del Colegio Dominicano de Economistas. De manera que volvemos en un momento para la parte final de esta conversación.
José Lois Malcún, hablemos del año 2023 y la economía dominicana. Hemos hecho un análisis ya del sector energía y hemos visto propuestas muy interesantes de solución que ojalá en algún momento un gobierno, al momento de comenzar, porque será muy difícil que en una etapa preelectoral un gobierno pueda emprender reformas que puedan resultar políticamente incorrectas. ¿Cuáles son las recomendaciones que haría no solamente al gobierno, sino también al sector privado, que tiene su gran participación? Bueno, el gobierno tiene que continuar luchando contra la inflación. Ya. Ese es el primer objetivo. Primer objetivo. Sí. Tiene que bajar la inflación, llevarla a los niveles, no de... En Estados Unidos, por ejemplo, la inflación no va a volver otra vez al 1,5 ni al 2. Estados Unidos tiene que acostumbrarse a una inflación de entre 3, 3,5, 4%. Ok. Y nosotros bajarla a un 4, 4,5. Ese es el primer objetivo. Es decir, el doble de lo que está. Sí, estabilizar los precios. Una vez tú estabilizas los precios, bueno, tú puedes volver otra vez a reducir las tasas de interés, porque las tasas de interés van a contraer la economía el año que viene. Si tú piensas que los precios pueden bajar. Sí, con la o política, estabilizarlo en el nivel donde está. Con la política monetaria restringida que se está aplicando van a bajar. Y están bajando, han bajado. Recuérdate que llegó a 9.64 y hoy está en 8.24, ha bajado casi 150 puntos. En Estados Unidos tuvo en 9 y pico y está en 7.7. La política monetaria funciona, pero el costo del dinero aumenta. Los préstamos se hacen más caros. Más caros, sí. ¿No? El sector inmobiliario se ve afectado, se está viendo las cifras del sector inmobiliario, que ha caído, el sector construcción. La gente también, obviamente el consumo cae, obviamente de bienes duraderos, se aguanta, porque ya comprar una nevera o una estufa a plazo, si tú vas a pagar, antes pagaba un 10, un 11, ahora va a pagar un 16 o 17, no lo aguanta. No lo. Y además, el sector financiero tiene que cuidarse, porque muchos préstamos hipotecarios pueden caer en default a medida que aumentan las tasas de interés. Va a llegar un momento donde algunas personas pudieran no poder pagar su cuota de capital e intereses. Lo que pasó en el 2008. Claro, pero y está pasando ahora en gran parte de Europa, Inglaterra, o sea que esa situación es un fenómeno que se da en todos los países. Pero yo creo que una ventaja que pasa aquí es que también los bancos, no como en Estados Unidos, que antes te financiaban el 95% de la casa, Aquí y tú pagabas un 5%. Aquí eso nunca se da. El 75, tú pagas un 60% ya. o un 70%, te financian un 40% o un 50%, o sea, pero allá fue un desastre. Allá te financiaban los intereses el primer año. Sí. Claro que tenía que explotar esa burbuja, sí. Pero aquí en este país eso no sucede. No sucede aquí. O sea, que esa posibilidad de una crisis, digamos, financiera, producto de un problema hipotecario, no va a pasar. Pero sí hay que ver el impacto que pueda tener la cartera. Los bancos tienen que también, la gracia a Dios, que la solidez del sistema financiero de aquí es algo insólito. Lo cual es un resultado de una regulación eficiente. Una regulación eficiente y un manejo diferente, o sea, hay una supervisión muy estricta y los bancos se están manejando con un alto nivel de profesionalismo. Si tú ves el estado de los bancos, los presidentes, los grupos, estamos hablando de otra época, ¿no? No estamos hablando otra época. De otra época. No estamos hablando de la época de Ramoncito. De otra época. Entonces eso hace mucho la diferencia. Hay confianza en el sistema financiero dominicano. Y si tú comparas los indicadores bancarios de República Dominicana con el resto de América Latina, estamos en una posición envidiable. Sí. Mejor de ahí no lo vamos a poder conseguir. Sí. ¿No? Una solvencia del 15, 16%. No. Estamos muy bien, ahí estamos muy bien parados. Pero siempre todos, de alguna manera, el sector financiero también en una situación de recesión se ve afectado. Ya. Nadie se salva de eso. Ya. En el caso de la industria, por ejemplo, ¿qué recomendaciones se podría hacer? Bueno, yo he visto que el índice mensual de la actividad manufacturera, lo que le llaman el IMAN, sí, ha bajado mucho en los últimos meses. El IMAN debe mantener en un nivel de 50 puntos, es lo que se supone que es el nivel mínimo.
En los meses recientes estaba en 57, 58. El IMAX mide 4 variables: inventario, empleo, ventas y costos. O sea, si las ventas bajan, o el empleo baja, o la venta sube y el empleo sube, o la rentabilidad sube, ellos miden eso. Esas 4 variables te dan un índice que se llama Índice Mensual de Actividad Manufacturera. Okay. Ahora está en 49, el último mes. Ya. Cayó debajo de 50. Cayó debajo de 50, sí. Te está diciendo que ya el sector manufacturero está sintiendo los efectos de la crisis, de los aumentos de costos, yeah, ¿no? Y tú sabes que aquí también tenemos un sector manufacturero que no es muy dado a mejorar su capacidad tecnológica. Quieren muchas empresas que son familiares, que no son verdaderas empresas accionarias, que tienen que dar un resultado positivo. Que ven el futuro diferente. Aquí hay muchos enfoques familiares en el manejo de las empresas. En general, sí. No, y son cerrados. Sí. Porque eso es tradición, eso viene de tradición. Tradición que se ¿Tú entiendes? Búscate empresas que tengan un economista contratado, que le explica. Ellos creen que saben de todo, algunos empresarios creen que saben. Se distingue el sector financiero de República Dominicana, sí, por ejemplo. En eso sí, pero la industria es diferente. Es diferente, sí. Aquí hay empresarios que creen que lo saben todo, que son economistas, abogados. Entonces ellos inventan, hacen cosas, se meten en inversiones que son realmente fallidas y toman decisiones que también afectan su propio beneficio. ¿Por qué no? Se asesoran. Y hoy en día, el mundo de hoy es un mundo competitivo. Si metes la pata, te jodes. Te jodes, ciertamente. Tienes que apuntar bien hacia dónde tú vas y ver el panorama abierto. Mira, este camino tiene este costo, este beneficio, este. Tienes que ver opciones. Aplicar las matemáticas, los modelos econométricos. Para eso se usan hoy, todas las industrias tienen expertos que te hacen análisis sofisticados sobre la parte micro, estoy hablando a nivel de empresa. De empresa, por supuesto. Que es la microeconomía. Eso aquí se habla muy poco. Todo es macro. Toda la micro es más importante. Sí. O tan importante pero como la macroeconomía. Pero hay un aspecto, Lois, que yo no puedo permitir que terminemos esta conversación sin que tú me lo expliques. Normalmente, cuando viene un proceso electoral, y viene un proceso electoral en el que está claro que el presidente Luis Abinader, la Constitución de la República le permite optar por una reelección, él puede optar por ella. Parece ser que va a optar por ella. Los gobiernos tienden a flexibilizar sus políticas como consecuencia de una cuestión de carácter electoral que de algún modo se entiende que favorece al que está. ¿Eso no puede dañar de algún modo esa eficiente política del control del gasto público, por ejemplo, como que tú mencionaste? La puede dañar. Lo que yo no sé si Abinader, Luis Abinader estaría dispuesto a hacer un despelote como el que hizo Leonel, que aunque no fue para reelegirse él, sino para reelegir a Danilo. A Danilo, sí. Llevó el país lo hundió, que le costó 3 años recuperarse. Metió un déficit fiscal de 8% en el 2012, ¿tú te recuerdas? 250.000 millones de pesos. Un abuso que debería, bueno, yo no voy a hablar de eso para evitar problemas, por mi condición de presidente del Colegio de Economistas, no voy a emitir opinión, pero eso fue un crimen de lesa patria. Ahora, Luis va a hacer una cosa así, de desencajar el presupuesto yo no creo que lo necesite. Yo creo que como él se está manejando, y si sigue por el camino que sigue, él gana más votos que cogiendo el presupuesto y tirando todos los millones de dinero de la calle y llevando el déficit a casi el carajo para ganar las elecciones. Ya. Yo creo que como lo está haciendo, él gana más votos que como lo hacían antes. Como lo hacían antes. Definitivamente. Bueno. La gente valoriza, ya está valorizando eso. Fíjate que ya no son los partidos. Aquí es la sociedad civil que está decidiendo quién gana o no gana. De aquí para adelante ya, la mitad de los votos es la sociedad civil. ¿Sabe lo que es la sociedad civil? Que no le importa, ve el candidato.
No le importa. Ve la quién le sigla. garantiza ¿Quién? al país un mejor gobierno. Ya. Qué bueno, me alegra, José, porque tú tienes un punto de vista que proviene además de una gran formación y de una grandísima experiencia. Tú viviste momentos muy difíciles y manejaste crisis importantes a principios de este siglo. Muchas gracias por esta conversación. Pero gracias a ti. Previmos que iba a ser una conversación muy interesante, con mucha información y que además orienta en el sentido de las políticas públicas y de las políticas desde los grupos del sector privado de la economía. Muchas gracias a José Lois Malcún, a quien apreciamos y queremos muchísimo, y muchas gracias a ustedes por la compañía. Gracias. Bien.